Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Amén. Bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos. Estamos siempre agradecidos con nuestro Dios por darnos el privilegio de estudiar su palabra. También queremos invitarles a orar un momento. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar con tu oído atento al clamor de tus hijos. Gracias por ser tan fiel, tan bueno. Tu palabra dice, Señor, aquí en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Tú no olvidas, Señor, nunca bendecir a tus hijos. Eres Dios de amor, eres Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación. Gracias, gracias porque estás con nosotros. Eres nuestro refugio, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pedimos en esta hora, Padre, que tú obres, que tú tengas, Señor, cuidado amoroso para cada necesidad que hoy ponemos delante de tu divina presencia. Tú ya las conoces, tú sabes todas las necesidades, Señor, de tus hijos. Pero queremos, papito, que seas tú el que traigas respuestas, el que te manifieste de una manera poderosa. Gracias por tus bondades, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes y maravillosas. Gracias, en el nombre de Cristo lo hemos pedido todo. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga, hijo. Estamos, hermanos, agradecidos con el Señor por el privilegio de estar estudiando esta preciosa palabra. Estamos en Hebreos, en el capítulo 5, del verso 5 hasta el 10. Pero vamos a leer del verso 6 al 10 ahora. Sí, okay. ¿Cómo dice? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, hay aquí una cosa. ¿Cómo es eso? ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué no de Leví? Hermano, respondamos a la segunda pregunta. ¿Por qué no era del orden de Leví? Porque el orden de Leví tenía un sello. Era débil. Era débil. Y esa debilidad y lo limitaba totalmente. Lo que nunca va a hacer Jesús es débil. En cambio, el otro sacerdocio es totalmente distinto. Ahora, ¿quién era? ¿Quién era este hombre? ¿Quién es este personaje, digámoslo de esa manera? Lo dice claro el Salmo 110, el salmo más citado en la Biblia, ¿verdad? Dice Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el 4 específicamente. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, comencemos por primero. ¿Qué significa la palabra Melquisedec? Significa rey de justicia. Wow, fue un rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué no leemos en la Biblia?
¿Cuál es la primera referencia? Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, Ajá. 18 al 20. Entonces Ajá. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire, mi amado hermano, la historia del pueblo hebreo comienza con Abraham. En esa elección de Abraham, ¿verdad? Y usted sabe, mi amado hermano, desde el capítulo 11, donde comienza esa historia, hermano, hay nombres específicos. Claro. Abraham viene de una tierra De Ur de los Caldeos. de Ur de los Caldeos. Pablo, en números gruesos, 1000 kilómetros de distancia. Sí. Una tierra que no conoce, a un lugar que no sabe. Bueno, el Señor no le dice ni siquiera. ¿Ya había ¿a dónde viajado iba a ir? Abraham ahí? Posiblemente no, no creo. A Es una que, tierra desconocida. como decimos aquí en Guatemala, lo iban a mandar a una chifurnia. Él estaba en la metrópoli más grande y lo iban a mandar a un lugar que no tenía prácticamente nada. Ahora, ¿qué es lo primero entonces que decimos? ¿Cómo Melquisedec conocía a Abraham? Exacto. Sabía quién era Abraham y cómo Abraham conocía a Melquisedec. Ahí hay una repentina aparición y desaparición de Melquisedec en el libro de Génesis. Y es hasta cierto punto misterioso esto que estamos diciendo. Es que es misteriosa. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Porque si usted lee el capítulo 12, el capítulo 13 y llega ahí, no hay ninguna referencia. No hay de que Abraham, cuando llegó por primera vez ahí cerca de la encina de Mamre, encontró a un hombre. Le dijo: hola, señor, le dijo, usted es de por aquí. Y es que hay una cosa bien interesante que hemos estudiado muchas veces, esto de Abraham, pero hay algo que a mí no me deja de sorprender y que tiene que ver con nosotros. Dios elige a Abraham en su soberana voluntad y no hay nada ni nadie que haya afectado la decisión de Dios. Por lo tanto, porque algunos creen una historia distinta a esta que estamos diciendo, si usted escucha a alguien decir: no, de plano que Melquisedec se conoció con Abraham en algún punto, porque Abraham, como decimos los cristianos, ya estaba como baleado, ya estaba por estar convencido que Dios era lo mejor para él. No, momento. Aquí hay algo sobrenatural. Aquí en el versículo, en el capítulo 14 y los versos 18 al 20 sucede algo fuera de serie. Mire, Lot, que es sobrino de Abraham, se va a vivir cerca de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Unos reyes vecinos de Sodoma y Gomorra se arman. Exacto. Y atacan Sodoma y Gomorra y se roban todo. Los dejan Entonces, nada. Entonces se levanta Abraham con su ejército y va a ayudar a su sobrino A recuperar lo que les habían quitado. Y pues recupera todo, le da a toda la gente lo que le corresponde, le regresa. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 14, desde el verso 1 hasta el 17. Y que es el relato de una victoria, ¿verdad? De una batalla que Abraham tiene una victoria absoluta. Si queremos 14-16. el 14-16 para leer la conclusión de esta historia. de esa historia. 14-16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, ganó rotundamente. Ahora viene y en el versículo 17 viene Abraham y comienza a regresarse de esa batalla que ganó para su casa. Va para su casa. ¿Y qué le sucede? Verso 17. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Fíjate que es interesante. Dejémoslo ahí. Ya se habían visto, ya se conocían. Bueno, lo primero que tenemos que decir es: no hay ninguna referencia bíblica que me responda a esas preguntas. No hay nada, o sea, no. Dios como que lo quiere dejar, como vos dijiste bien esa palabra, en misterio. O sea,
viene un hilo. El hilo de la historia viene y de repente, ¡pum!, sucede algo y aparece en escena alguien que nunca había aparecido. Ahora, ¿qué hace aquí Melquisedec? Melquisedec y Abraham se conocieron por primera vez después de la derrota infligida por Abraham en Kedor Laomer y sus tres aliados. Bíblicamente hablando, porque se conocían antes, no se conocían. O sea, lo cierto que ahí se juntaron. Y nosotros estamos Ahora, en la ¿qué palabra. hizo Melquisedec? Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham y a sus fatigados hombres, mostrándoles su amistad, otorgando una bendición a Abraham en el nombre de Elohim, el Dios Altísimo, y alabó a Dios por concederle a Abraham la victoria en la batalla. Mira. Eso es lo que dice el texto. Aquí lo dice el versículo 19, mira. Génesis 14, 19. El verso 19 y el 20. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien. Entonces, Melquisedec primero dice que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Ya estaba Aarón ahí, pues. ¿Cómo conocía él al Dios Altísimo? O sea, los sacerdotes como tal, instituidos del Señor, van a pasar bastantes años después en la historia de lo que estamos leyendo aquí. Y imagínense, y él ya era sacerdote. Hermano, pero entonces explíqueme eso. Mire, pues, ahí la palabra misterio. Ahora, ¿tiene un propósito? Tiene Por un propósito. supuesto. ¿Sabe usted qué significa misterio en la Biblia? Primera cosa que significa misterio en la Biblia es algo que no podemos conocer con toda claridad, Conocemos en parte, ¿verdad? pero que sí se conoce una parte. Y que la parte que conocemos es suficiente para que nosotros aprendamos y apliquemos algo a nuestra Deje de vida. meter la cuchara más allá de donde no tiene. Si Dios solo dijo eso es lo que yo necesito y punto. El día jueves hablábamos de la gente que interpreta la Biblia mal. Aquí hay otro grupo de gente Correcto, que sí, cuando sí, ve sí. un misterio, no, esto está muy corto, algo le tengo que meter yo aquí para darle más. No, pita a hermano, esto. Tranquilo. déjelo ahí nomás. Entonces, volvamos a resumir. Melquisedec Ofrece pan y vino a Abraham y a los hombres que venían cansados, fatigados. le está diciendo Se muestra amistoso con ellos. correcto. Y aquí hay algo que todavía pone más misterioso todo. Le da una bendición a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. En el nombre del Dios Altísimo. Pero fíjese que hace dos cosas. Le dice a Abraham: qué lindo el Dios Altísimo. Reconoce que fue el Dios Altísimo el que salvó a Abraham y lo bendijo. El que dio la victoria. Pero también él como persona alaba al Dios Altísimo. Eso es lo que dice. Y alabó a Dios. Y aquí es donde es bien interesante. Yo me recuerdo cuando en la primaria nos ponían, donde yo estudiaba, hacer una línea del tiempo de la Biblia. Hermano, yo le agradezco a Dios de verdad por esa línea, porque le da a uno contexto de dónde está parado, dónde está leyendo. Correcto, sí, Aquí no hay Moisés, aquí no hay ley, aquí no hay Aarón, aquí no hay tabernáculo, aquí no hay nada. O sea, ni siquiera hay un pueblo, pues. O sea, con Abraham empezó todo, aquí no hay nada. Absolutamente nada. Y mire, él lo que hace es exactamente lo que estamos diciendo. Le da comida, le dice: qué lindo que Dios te respaldó, y Amén. dice: este Dios merece ser alabado. Ahora, y hay otra cosa que todavía viene y como que le da más misterio a esto. Porque viene Abraham y le da a Melquisedec el diezmo, le ofrece la 10ª parte de lo que tenía, de todos los bienes que había obtenido en la batalla. Ahora, mediante este acto, Abraham indicó que reconocía a Melquisedec como un sacerdote que estaba espiritualmente muy por encima de él. Reconoce que hay algo mayor delante de sus ojos. Mire, mi amado hermano, aquí cuando Abraham le da los diezmos, Sí, ahí es. está reconociéndolo a él. Abraham entendía una cosa, amado hermano: la gloria era de Dios. Él se debía a Dios. Correcto, Él estaba correcto. para honrar y para bendecir el nombre del Señor. Entonces, no vaya a pensar, no, aquí Abraham tal vez se equivocó. No, el Señor pone en el corazón de Abraham que le dé los diezmos, entendiendo que lo que estaba frente a sus ojos era alguien muy superior a él.
Correcto. Él está reconociendo cuando Abraham da los diezmos, está reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec. Sos superior a mí, le está diciendo. Sos superior. Y por eso aquí está esto. Wow. Mire, mi amado hermano, qué interesante. Recordando el Salmo 110, este es un salmo mesiánico que fue escrito por el rey David. Ajá. Y hay una cita también De Mateo Pablo, 22, 44. Mateo 22, 44. Mire lo que Ajá. dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate que, ¿sabes qué está diciendo aquí, Pablo? Lo que está diciendo aquí es la superioridad espiritual de Melquisedec sobre ¿quién? Sobre Abraham. Mire, qué interesante eso, ¿verdad? Y por eso podemos empezar a seguir estudiando lo de Melquisedec y a decir, en base a lo que dice Salmo 110, a lo que leíamos en Génesis 14, Melquisedec se presenta aquí como un tipo de Cristo. Este tema se repite en el libro de Hebreos, donde tanto Melquisedec como Cristo son considerados reyes de justicia y de paz. Qué lindo eso. Ahora, hermano, pero ¿y de dónde sacaron ustedes eso de que porque recibió los diezmos es superior? ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Vaya a Hebreos capítulo 7. Mire pues. Verso 1, ¿verdad? El verso 7. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Cómo Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Miremoslo en el contexto, no lo saquemos del contexto. Verso 8. Seguí el verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Fíjate que todos los diezmos eran para Leví. Pero Leví pagó sus diezmos en Abraham. O sea, Leví dice, Melquisedec es superior a mí. Ahora, verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Wow. Mira qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe qué está diciendo Dios aquí? Cuando Abraham da los diezmos por toda su raza, por todos los que vienen después de él. Y no había pueblo todavía, estaba empezando. No había pueblo. Ahí los dio David. Todos. Ahí los dio toda la gente, todos los reyes, todos los profetas. Reconoció que era grande Melquisedec. Al citar Melquisedec su sacerdocio, único como tipo de sacerdocio, un sacerdocio distinto, el escritor muestra que el nuevo sacerdocio de Cristo es superior al del antiguo orden levítico y por supuesto al sacerdocio de Aarón. Es que eso es lo que vamos a estudiar al llegar al capítulo 7, pero leámoslo hoy. 7:1 al 10. Mire cómo dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, permanece sacerdote para semejante siempre. Al Dios no dice. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Mira qué interesante. El verso 5. Pero dice, el más grande es el que recibe los diezmos. Eso quiere decir que Melquisedec era mayor a Abraham. Ahora, hermano, ¿qué el diezmo y qué no es nada el diezmo? Ay, papito, usted no sabe lo que usted está diciendo. Es una expresión tan profunda de respeto. Así es. Mire, dice, volví a leerlo, Pablo, por favor. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y mira cómo lo explica el 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ajá. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Punto. Ahí no hay más que decir. Punto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Melquisedec es superior a Abraham, a Leví y a cualquiera que haya salido de los lomos de Abraham. Mire Amén. qué interesante, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué presuponen algunos acerca de este personaje Melquisedec? Algunos presuponen, empiezan a sacar ideas que Melquisedec fue realmente una aparición preencarnada de Jesucristo o una cristofanía, una aparición de Cristo, una... Fíjense que esto es bien Amén. interesante. Lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Mire, dicen algunos, Melquisedec es un personaje real, de carne y de hueso. Otros dicen no, él es una teofanía. Aparición. Eso es lo que vamos a hacer mañana, Amén. con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga. Seguimos mañana estudiando esta Amén. palabra.